Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana. Vamos a comenzar. Nos encontramos en el artículo de estudio número 39, el cual tiene por título Demos apoyo a nuestras hermanas, el cual está basado en el libro de Salmos, capítulo 68, versículo 11. Muy bien, entonces la pregunta número 1 es, ¿cómo apoya la organización nuestras hermanas? ¿Pero qué problemas afrontan muchas de ellas? Como podemos observar en la imagen de la portada, muchas de nuestras hermanas hacen una gran labor participando con entusiasmo en las reuniones, la predicación y el mantenimiento del salón del reino, y demostrando interés por los demás. Sin embargo, también afrontan problemas. Por ejemplo, algunas cuidan de sus padres de edad avanzada, otras aguantan la oposición de sus familiares y otras crían solas a sus hijos y se esfuerzan mucho por mantenerlos. Ahora veamos la pregunta número 2. ¿Por qué debemos esforzarnos por apoyar a nuestras hermanas? Porque el mundo no siempre trata a las mujeres con la dignidad que merecen. Por esa razón, nosotros podemos imitar el ejemplo del apóstol Pablo, ya que en aquel tiempo las personas trataban a las mujeres como inferiores, pero cuando se hizo cristiano, imitó a Jesús y trató a las mujeres con bondad y respeto. Ahora veamos la pregunta número 3. ¿Cómo trató Jesús a las mujeres? ¿Y qué sentía por aquellas que hacían la voluntad de Dios? Vemos que Jesús trató con dignidad a todas las mujeres y sentía una mayor estima por las mujeres que hacían la voluntad de su Padre. Por esa razón, en Mateo capítulo 12, versículo 50, notamos que cuando mencionó a los que consideraba parte de su familia espiritual, incluyó tanto a hombres como a mujeres. Ahora veamos la pregunta número 4. ¿Qué analizaremos en este artículo? En este artículo vamos a analizar sobre cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús al tratar a las hermanas. Ahora vamos a pasar al primer subtema que tiene por título, Estemos pendientes de ellas. Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué no siempre es fácil para algunas hermanas disfrutar de buenas compañías? Por ejemplo, algunas hermanas solteras podrían sentir que no encajan en la congregación, como el caso de la hermana Jordan. También cuando eres nueva en una congregación, te puedes sentir sola, como el caso de la hermana Kristen. O también quienes viven con familiares no testigos pueden sentirse un poco distanciados tanto de su familia física como de su familia espiritual. Y también pueden sentirse solos quienes no pueden salir de su casa por un problema de salud y quienes tienen que cuidar de un familiar enfermo,
como el caso de la hermana Anet. Ahora veamos la pregunta número 6. Según se ve Lucas 10, del 38 al 42, ¿cómo ayudó Jesús a Marta y a María? Bueno, antes de responder la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice: mientras seguían su camino, Jesús entró en cierta aldea. Allí una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa, y ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando lo que él decía. Pero Marta estaba distraída encargándose de muchas tareas, de modo que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para preparar todo? Dile que venga y me ayude. El Señor le contestó: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero son pocas las cosas que se necesitan, o apenas una. En cambio, María eligió la mejor parte y no se la quitarán. Entonces la respuesta a la pregunta es: como podemos ver, Marta y María eran hermanas espirituales de Jesús, pero también eran amigos de verdad, ya que María tuvo la confianza de sentarse a los pies de su maestro para aprender de él. Y también Marta no tuvo reparos en decirle a Jesús que estaba molesta porque María no le estaba ayudando. Sin embargo, vemos que Jesús aprovechó aquella ocasión informal para darles algunas enseñanzas valiosas. Además, les demostró su interés a ellas y a su hermano, Lázaro, visitándolos en otras ocasiones. Veamos la pregunta número 7. ¿Cómo podemos animar a las hermanas? Por ejemplo, en las reuniones podemos aprovechar estas ocasiones para darles la bienvenida, hablar con ellas y demostrarles que nos preocupamos por ellas. También, como menciona una hermana llamada Jordan, cuando nos felicitan por los comentarios que hacemos en las reuniones o que hagan planes con nosotras para predicar, significa mucho. También otra hermana llamada Kia menciona que cuando se pierde alguna reunión, ya sabe que recibirá un mensaje preguntándole si está bien. Eso le demuestra que la congregación está pendiente de ella. Ahora veamos la pregunta número 8. ¿De qué otros modos podemos imitar a Jesús? Vemos que Jesús sabía que para algunos ser soltero no es fácil, pero dejó claro que la clave de la felicidad eterna no está ni en casarse ni en tener hijos, sino en poner el servicio a Jehová en primer lugar en la vida. Por esa razón, también podemos invitarlas a nuestra casa para comer algo sencillo o para pasar un rato juntos, y en esas ocasiones procurar hablar de cosas edificantes. Ahora veamos la pregunta número 9. ¿Cómo pueden ayudar los ancianos a las hermanas? Como se menciona en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Los ancianos deben tratar a las cristianas como sus madres y hermanas espirituales. También tienen que esforzarse por sacar tiempo antes
o después de las reuniones para hablar con ellas. Ahora vamos a pasar al segundo subtema que tiene por título: Agradezcamos lo que hacen. Veamos la pregunta número 10. ¿Qué puede hacer sentir bien a las hermanas? Como se mencionó en los ejemplos de Abigail y Pan, algo que puede ayudarnos es que los hermanos y hermanas se fijen en nuestros puntos fuertes y que nos digan que valoran nuestra labor, ya que eso nos da ánimos al saber que nos tiene mucho aprecio. Ahora veamos la pregunta número 11. ¿Cómo demostró Jesús que valoraba a las mujeres que lo acompañaban en su ministerio? Vemos que les reveló profundas verdades espirituales. Por ejemplo, les reveló que iba a morir y a resucitar. Y al igual que había hecho con los apóstoles, preparó a estas mujeres para los momentos difíciles que afrontarían al verlo sufrir y morir. Ahora veamos la pregunta número 12. ¿Qué labor les dio Jesús a algunas mujeres? Por ejemplo, las primeras personas que fueron testigos de su resurrección fueron mujeres fieles, y les encargó que les dijeran a los apóstoles que había resucitado. También, en el Pentecostés del año 33, cuando se derramó el Espíritu Santo, lo más probable es que hubiera mujeres presentes. Así que estas cristianas recién ungidas pudieron recibir el don milagroso de hablar de las cosas magníficas de Dios en diferentes idiomas. Ahora veamos la pregunta número 13, parte A. ¿Cómo sirven a Jehová las cristianas hoy día? Por ejemplo, participan en la construcción y el mantenimiento de edificios, apoyan grupos en otros idiomas y trabajan de voluntarias en Betel. También participan en las labores de socorro y en la traducción de las publicaciones, y son precursoras y misioneras. Y, al igual que los hermanos, asisten a la escuela de precursores, a la de evangelizadores y a Galaad. También hay hermanas casadas que ayudan a su esposo a atender grandes responsabilidades en la congregación y en la organización, ya que, si no fuera por el apoyo de ellas, estos hombres no podrían hacer tan plenamente su labor. Ahora veamos la pregunta número 13, parte B. ¿Cómo podemos demostrarles que agradecemos todo lo que hacen? Existen muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, felicitándolas por la excelente labor que realizan. También invitándolas a nuestros hogares para edificarnos unos a otros. O también buscar maneras de ayudarlas para que puedan hacer más fácilmente su labor. Ahora veamos la pregunta número 14. En vista de lo que dice Salmo 68:11, ¿qué hacen los buenos ancianos? Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice: Jehová da la orden. Las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. Entonces la respuesta a la pregunta es, como se menciona en el texto, los buenos ancianos
Saben que las hermanas son un ejército grande, dispuesto a trabajar y que muchas de ellas están entre quienes mejor predican las buenas noticias. Así que pueden buscar maneras de aprovechar su experiencia. Por ejemplo, una hermana llamada Abigail menciona que le anima a que los hermanos le pregunten qué métodos le funcionan a la hora de pensar conversaciones. También están las hermanas maduras, quienes pueden ayudar mucho a hermanas más jóvenes con sus problemas. Ahora vamos a pasar al tercer subtema que tiene por título: Defendamos y ayudemos a las hermanas. Veamos la pregunta número 15. ¿En qué situaciones pueden necesitar las hermanas que las defiendan y las ayuden? Por ejemplo, una hermana viuda o divorciada tal vez necesite que alguien hable por ella o que la ayude con alguna de las tareas de las que solía encargarse su esposo. O una hermana de edad avanzada puede necesitar que la ayuden a hablar con los médicos. O también una precursora que colabora de otras maneras con la organización quizás necesite que alguien la defienda si la critican por no predicar tanto como otros precursores. Ahora veamos la pregunta número 16. De acuerdo con Marcos 14, del 3 al 9, ¿cómo defendió Jesús a María? Bueno, antes de responder, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice: cuando él estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un aceite perfumado muy caro, de nardo puro. Después de romper el frasco, comenzó a derramárselo a Jesús en la cabeza. Al ver esto, algunos se indignaron y comentaron entre ellos: ¿a qué viene este desperdicio de aceite perfumado? Este aceite perfumado se podría haber vendido por más de 300 denarios, y ese dinero se les podría haber dado a los pobres. Se enojaron muchísimo con ella, pero Jesús les dijo: déjenla tranquila. ¿Por qué quieren causarle problemas? Ha hecho algo muy bueno para mí, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes y los pueden ayudar cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, derramó de antemano aceite perfumado sobre mi cuerpo, en vista de mi entierro. Les aseguro que en todo el mundo, en cualquier lugar donde se prediquen las buenas noticias, también se contará lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Entonces la respuesta a la pregunta es: vemos que Jesús defendió a María, ya que algunos la reprendieron porque opinaban que había hecho algo incorrecto. Sin embargo, Jesús sabía por qué lo había hecho. Por eso la elogió con estas palabras: ha hecho algo muy bueno para mí. Ella hizo lo que pudo, incluso hasta profetizó. En todo el mundo, en cualquier lugar donde se prediquen las buenas noticias, también se contará lo que hizo esta mujer. Ahora veamos la pregunta número 17. Ponga un ejemplo de cuándo puede necesitar una hermana que la defendamos. Por ejemplo,
Si una hermana tuviera un esposo no testigo y muchas veces llega tarde a las reuniones y se va en cuanto terminan, además, casi nunca lleva a sus hijos, por lo que algunos empiezan a criticarla y a preguntarse por qué no se pone más firme con su esposo. Pero la realidad es que está haciendo todo lo que puede, ya que ella no tiene un control completo sobre su horario y tampoco tiene la última palabra a la hora de tomar decisiones sobre sus hijos. Entonces, si viéramos que una hermana de nuestra congregación estuviera pasando por un problema similar, nosotros en lugar de criticarla, deberíamos felicitarla por el esfuerzo que está haciendo y comentar sobre esas cosas buenas que hace la hermana con otros hermanos. Ahora veamos la pregunta número 18. ¿De qué otras maneras podemos ayudar a nuestras hermanas? Como se menciona en Primera de Juan 3:18. Otra manera es no solo demostrándolo con palabras, sino con ayudándola con hechos. Por ejemplo, una hermana que tenía a su madre enferma cuenta que algunos amigos iban a su casa para ayudarla mientras ella podía hacer otras cosas. De esa manera les demostraban que la querían. Ahora veamos la pregunta número 19. ¿De qué otras formas pueden ayudar los ancianos a las hermanas? Otra forma es buscando maneras de ayudarlas. Por ejemplo, una hermana cuenta que cuando se mudó a otra casa, el superintendente del grupo, al enterarse, avisó a los hermanos para que lo ayudaran. Eso le quitó muchísimo estrés y sintió que es alguien importante en la congregación. Ahora vamos a pasar al cuarto subtema que tiene por título: Todas necesitan nuestro apoyo. Veamos la pregunta número 20 y 21. ¿Cómo podemos demostrar que valoramos a todas nuestras hermanas? Como hemos visto en el ejemplo de Jesús, debemos esforzarnos por pasar tiempo con ellas y conocerlas, demostrarle que agradecemos todo lo que hacen en su servicio a Dios y, cuando sea necesario, defenderlas. Ahora responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿por qué es importante que pasemos tiempo con nuestras hermanas? Porque, como vimos en el ejemplo de Jesús, de esa manera estaremos demostrando que nos preocupamos por ellas, ya que así se sentirán en más confianza para contarnos sobre algún problema. Se sentirán más animadas y también porque así sentirán que son importantes en la congregación. La segunda pregunta es: ¿cómo podemos demostrar que agradecemos lo que hacen nuestras hermanas? Como vimos en el ejemplo de Jesús, podemos hacerlo felicitándolas por la excelente labor que realizan. También invitándolas a nuestros hogares para edificarnos unos a otros. O también buscar maneras de ayudarlas para que puedan hacer más fácilmente su labor. Y la tercera pregunta es: ¿cuándo pueden necesitar nuestras hermanas que las defendamos y las ayudemos? Por ejemplo,
una hermana viuda o divorciada tal vez necesite que alguien hable por ella o que la ayude con alguna de las tareas de las que solía encargarse su esposo. O una hermana de edad avanzada puede necesitar que la ayuden a hablar con los médicos. O también una precursora que colabora de otras maneras con la organización quizá necesite que alguien la defienda si la critican por no predicar tanto como otros precursores. Por eso, siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos ofrecerles nuestra ayuda tanto con palabras y con hechos. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un caluroso abrazo y que Jehová los bendiga y proteja.